Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy día estamos considerando las lecturas para el sexto domingo del tiempo ordinario. En estas lecturas, Cristo habla de la ley moral y las lecturas del Antiguo Testamento anticipan esta enseñanza moral. Empezamos con el libro de Sirácides. Sirácides es un libro que también se llama Eclesiástico, uno de los libros del Deuterocanón del Antiguo Testamento. Esto significa que lamentablemente los protestantes no lo tienen en sus Biblias porque los quitaron en el tiempo de la Reforma Protestante, pero eso es algo muy triste porque Siracides tiene tanta sabiduría. Yo siempre que lo leo, aprendo mucho y aprendo cómo vivir mi fe como un cristiano leyendo este libro. Y aquí Siracides está retomando una idea que empieza con Moisés. Moisés estaba a punto de morir y antes de morir, él le propone a los israelitas que ellos tienen una opción entre la vida y la muerte. En los salmos a veces vemos que hay como dos caminos, el camino a la salvación, el camino a la perdición, el camino del hombre justo, el camino de los impíos. Y aquí dice que el Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Y delante del hombre están la vida y la muerte. Moisés dice, escoge la vida para que vivas. Y él dice también que tú tienes la habilidad de vivir según la manera en que Dios quiere que vivas, que sí se pueden cumplir los mandamientos y esto es lo que agrada al Señor. Am, y dice, los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen. Una de las cosas que nos hace temer al Señor es el reconocimiento de que sin su gracia no podemos vivir la vida moral. Sin la gracia de Dios nosotros batallamos y nos caemos en el pecado más vil. ¿Por qué? Porque no podemos seguirlo sin que Él nos ayude. Dice Cristo, no pueden hacer nada sin mí. Y por eso constantemente tenemos que estar llenos de temor, sabiendo que podemos caer y pedirle al Señor que nos ayude para seguir los mandamientos. Después, en el Salmo, un salmo muy bello, es el salmo más largo de toda la Biblia, el capítulo más largo de toda la Biblia. Y habla de este salmo, habla mucho de la palabra de Dios, que es como una luz, y también de el seguimiento de Cristo. Y dice ahí, dichoso el hombre de conducta intachable, que busca al Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Yo tenía un director espiritual que él, al principio de nuestras sesiones de dirección espiritual, él siempre me preguntaba la misma pregunta. Me decía, Samuel, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Por qué? Porque uno puede como seguir a Dios en una manera externa, como que nomás estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero mi corazón puede estar muy lejos de él. Veamos, por ejemplo, el hijo pródigo. Él hacía, no, el hermano mayor del hijo pródigo, él seguía los mandamientos, él era obediente a su padre, pero él no su corazón no estaba con su padre, estaba alejado de él. Entonces, lo más importante es que nuestro corazón le pertenezca a Dios. Y sigue allí en la tercera estrofa, ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Hermanos, la vida moral puede ser difícil. Especialmente yo a veces hablo con jóvenes que dicen, no, lo que nos pide la fe, o no, no solamente con jóvenes, es algo muy difícil. Alguien me preguntó el otro día, ¿cómo puedo hacer que mi hijo vea que el seguir los mandamientos es algo bueno? No, de nuevo, esto es una gracia, ¿ok? Es difícil vivir los mandamientos de Dios y es difícil incluso al principio ver que son buenos, pero Dios nos puede dar la gracia de ver que los mandamientos en verdad son lo que harán que yo viva una vida plena. Es que nosotros pensamos que, oh, para vivir una vida plena tengo que tener la oportunidad de por lo menos de hacer algo del pecado, de probar algo de las delicias ilícitas que los mandamientos me prohíben. No, hermanos, para vivir una vida plena hay que seguir los mandamientos. La vida está, lo que prometió en la primera lectura, la vida está presente por medio de los mandamientos. Por eso le pedimos al Señor, le rogamos, enséñame a cumplir tu voluntad y guardarla de todo corazón. ¿Por qué? Porque si mi corazón no está con Dios,
¿Cómo voy a poder seguir los mandamientos? Porque yo soy débil y batallo sin la gracia de Dios. Entonces, tengo que amar los mandamientos de Dios. Tengo que tener un amor por la sabiduría presente en lo que me enseña y lo que me exige Dios. Entonces, la segunda lectura de 1 Corintios, recuerden, Pablo le está escribiendo a una comunidad en Corinto que es una comunidad muy rica, muy cosmopolitana, pero ellos buscan sabiduría porque era una comunidad muy impregnada con pensamientos griegos y los griegos adoraban la sabiduría. Los griegos tenían ese pensamiento que no, nosotros tenemos sabiduría tal como no lo tienen algunos otros pueblos porque tenemos nuestra tradición filosófica y esperaban sabiduría, pero dice Pablo, no, ustedes quieren sabiduría, lo que yo les voy a predicar es una sabiduría que no es del mundo. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, la sabiduría del mundo es una sabiduría para dominar, es una sabiduría para saber cómo salir adelante. Pero la sabiduría de Dios se basa en la cruz, se basa en entrega, se basa en vaciarse de sí mismo para poder estar con Dios. Porque ¿qué dice Cristo? El que busca su vida la pierde y el que pierde su vida la encontrará. Eso es algo insensato para los judíos que estaban influidos por los griegos. ¿Por qué? Porque Dios no propone una filosofía de dominación. Esa es la filosofía de un filósofo en el siglo XIX, se llamaba Nietzsche. ¿Y quién era? Nietzsche era el filósofo favorito del Adolfo Hitler, que deseaba dominar a todo el mundo. No, ninguno de los que dominan este mundo lo conoció. Si tú buscas dominar, no vas a poder entender la fe cristiana. Por eso la religión de Islam, que es una religión de dominio, es tan antitética al pensamiento cristiano. Nosotros no buscamos dominar por medio de la violencia, sino por medio del amor. ¿Ok? Y esto es algo que el corazón humano no entiende sin la gracia de Dios, la mente humana no entiende y por esa razón lo que Dios le promete a los que le son fieles a Él es algo que no nos podemos imaginar. En el próximo mundo ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. Pero hermanos, esto no solamente es una promesa escatológica que tiene que ver con algo que se cumplirá en la próxima vida. No, hermanos, en esta vida, si tú sigues al Señor, si tú le eres fiel, si tú aprendes a abnegarte constantemente, tú experimentarás una alegría, tú conocerás grandes cosas que ninguno de los que son del mundo, ninguno de los que dominan este mundo, los ricos, los poderosos, pueden entender. No, la gente más alegre en este mundo son los santos. Son los santos, ¿por qué? Porque su herencia es Dios y pueden probar constantemente de las delicias del Señor. Y eso es algo que el ojo no ha visto y el oído no ha escuchado, ni la mente del hombre se ha imaginado. Esto empieza en esta vida, pero perfectamente se cumple en la próxima. Y ahora vemos aquí el pasaje para el aleluya. Te doy gracias, Padre, porque has revelado los misterios de la gente sencilla. Y la otra parte de este verso dice, y la has ocultado a los sabios. ¿Ok? A los que por medio de su sabiduría quieren dominar en este mundo. Vemos aquí esta imagen tan bella de estas hermanas son de Francia que tienen el síndrome de Downs, pero que son esposas de Cristo. Su marido es Cristo, son esposas del rey. Son esposas del rey. Estas son princesas, están llenas de tanta alegría. Y me encanta tanto esta foto porque la gente que tiene el síndrome de Downs es una gente muy bella. Yo tengo una amiga que tiene una niña de 1 año que tiene síndrome de Downs y cuando ella sonríe, brilla, como que resplandece su cara de alegría. Y Dios quiso esto. Él quiso revelarle sus secretos a la gente sencilla, a la gente que no busca dominar por medio de sabiduría, sino a la gente que se entrega a Él y lo recibe todo de Él, tal como lo recibiría un bebé, porque la palabra gente sencilla en griego
también puedes significar un bebé, un niño pequeño, ¿ok? Le da, revela sus secretos a los que quieren recibir todo de él como si fueran bebitos, ¿ok? Entonces, en el Evangelio estamos siguiendo con el Sermón de la Montaña. Primeramente, a veces hay como un contraste que se hace entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, que se dice que no, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy enojón, mataba a gente, le pedía a los israelitas que mataran y no tenía misericordia, era pura justicia, pero ahora el Dios del Nuevo Testamento es puro amor y misericordia. No, no, hermanos, son el mismo Dios. Y las leyes del Antiguo Testamento, a las que no son leyes ceremoniales, las que son leyes morales, aún siguen en vigor. Por eso dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle su plenitud. Y una de las maneras en que Dios le da plenitud a las enseñanzas del Antiguo Testamento es que en el Antiguo Testamento las enseñanzas eran negativas. ¿Ok? Si piensan en los mandamientos, dice, no matarás, no codiciarás, no echarás mentiras, no robarás. Ven, ahí son negativas en el aspecto en que no debes hacer ciertas cosas. ¿Ok? Pero lo que quiere Dios o Cristo, lo que revela en el Sermón de la Montaña, es que lo que Dios quiere es que tú vivas esos mandamientos en su plenitud. Entonces, sí, no matarás, pero al mismo tiempo serás defensor de la vida. A mí me gusta ir a rezar ante las clínicas de aborto para ayudar a la gente que está entrando para que no aborten a sus niños. Eso es lo que Dios nos exige por medio del mandamiento de no matar, el tener un amor por la vida. Eso es la plenitud del Antiguo Testamento. Dios no vino a abolir el Antiguo Testamento, le vino a dar esa plenitud. Y por eso si los fariseos seguían con exactitud, de manera estricta, los mandamientos del Antiguo Testamento, ahora nosotros aún más tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Cristo nos llama a una santidad aún más alta. Les aseguro que si su justicia, que es la palabra también puede significar santidad, si tu santidad no es mayor de lo que los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. A los cristianos se les exige nada más y nada menos que la santidad. No es suficiente simplemente ser una buena persona, no. Dios espera y necesita que yo sea santo. Entonces seguimos con el pasaje del Sermón de la Montaña. Después habla de la ira. Aquí introduce um, dos vicios, es la ira y después la lujuria. Pero vean, antes de seguirle, lo hizo en el pasaje anterior. Dice, en este pasaje, dicen, han oído, pero yo les digo. Esto es lo que los eruditos bíblicos le llaman las antítesis, ¿ok? Ellos dijeron, pero yo digo esto, ¿ok? Cristo se está postulando como una autoridad mayor a Moisés y a los maestros del Antiguo Testamento y a los fariseos, ¿ok? ¿Por qué? Porque Él es la mera ley de Dios, ¿ok? Él es el nuevo legislador. Y por eso él tiene esta autoridad. Estaba leyendo yo un libro de un judío que él básicamente dice, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve Cristo a hacer esto? Esto es algo inaudito, la soberbia de tal hombre de hablar de esta manera. Sí, si solamente fuera un hombre, sería soberbia, pero no es. Él es Dios. Él es Dios y hombre verdadero y por eso puede hablar de esta manera. Ahora, primero introduce el vicio de el enojo. Primeramente, todo el mundo se enoja. Todo el mundo se enoja y no siempre el enojarme es algo malo. Lo malo es el caer en el pecado por medio de mi enojo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 6, si te enojas, no te dejes arrastrar por el pecado, no caigas en el pecado y también no dejes que la noche llegue y todavía estés enojado. En otras palabras, hermanos, el enojo es una reacción, es natural, pero el pecado de la ira es algo que ocurre cuando yo decido en medio de esa emoción hacer algo pecaminoso. ¿Ok? Yo puedo estar enojado. Es más, hay gente que muy fácilmente se enoja. Hay otra gente que es más calmadita.
¿ok? No significa que la persona que se enoja, que es muy iracunda, que es una persona viciosa, no. El pecado viene en lo que haces, en reacciones como un psicólogo una vez dijo, tus hijos no hacen que tú les grites. No, ellos hacen algo y tú reaccionas con ira y después les gritas porque estás enojado. Pero el gritarles fue algo que sucedió porque tú lo decidiste. ¿Ven la diferencia? Enojarse no es pecado, pero cuando uno está enojado puede hacer muchas cosas horribles porque está enojado. Uno puede destruir una relación amorosa, bella, de toda tu vida simplemente por enojarte, hermanos. Entonces, lean, por ejemplo, el libro de Proverbios, que habla mucho de que el que se enoja no le da rienda a su emoción, a su enojo. ¿Por qué? Porque por medio del enojo podemos destruir tantas cosas. Y por eso hay que aprender a reconciliarlos. Este pasaje que dice, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene algo en contra de ti. Yo, personalmente, yo lo aplico de la manera en que si yo estoy enojado, por ejemplo, con mi esposa, porque pues les voy a confesar, la persona con la cual yo me enojo más que todos es con mi esposa y ella conmigo. ¿Por qué? Porque estamos casados, vivimos juntos y somos seres humanos, con nuestras debilidades y nuestras carencias. Y si yo estoy enojado con ella, yo le pido perdón a ella antes de poder ir a comulgar. Obviamente, quizás no es pecado grave, pero si yo quiero comulgar con el Señor, yo busco primero pedirle perdón a ella para que pueda comulgar. Y nosotros nos pedimos perdón besándonos el anillo del uno al otro. ¿Por qué? Porque el anillo representa a Cristo por medio de esa acción yo le estoy pidiendo perdón a ella y a Cristo. ¿Por qué? Porque quizás dañé mi matrimonio por lo que hice. Por eso, hermanos, siempre busquen la reconciliación antes de ir a comulgar, ¿ok? Si tú tienes un familiar con el cual no hablas, ¿por qué? Porque tú te enojaste y sigues comulgando, hermanos, hay algo mal con eso. Reconcíliense. ¿Por qué? Porque la vida está muy corta para que estemos separados simplemente porque me enojé una vez. Sí, permite que se te salga la ira, permite que date un tiempo para que puedas ventilar todos tus sentimientos, pero después busca la reconciliación. El reconciliarse no es una sugerencia cristiana, es una exigencia. Ok, después aquí tenemos un ejemplo de la lujuria. Ven ahí el joven que está viendo a la otra muchacha. Y ahí dice, Cristo, les han dicho que no cometerás adulterio. Adulterio en el Antiguo Testamento era algo muy específico. Un hombre casado no cometía adulterio si él tenía relaciones con una mujer que no era su esposa. ¿Ok? Pero una mujer casada siempre cometía adulterio cuando tenía relaciones con alguien que no es su esposo. Era algo muy limitado y era profundamente injusto la manera en que se legislaba el adulterio según el libro de Deuteronomio. Y Cristo dice, no, 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 eso es algo muy minimalista. Lo que yo les digo es que si empiezan a ver, si empiezan a ojear y ver a una mujer con deseo en tu corazón, ya cometiste adulterio. Esto significa que el adulterio comienza en el corazón, ¿ok? Que los ojos están directamente conectados al corazón. Y dice en otro pasaje que desde el corazón salen los malos pensamientos y la inmoralidad sexual y la lujuria, ¿ok? Tu corazón, hermanos, ¿qué es lo que quiere Dios? Tu corazón. Y por consecuencias muchas veces de la lujuria, porque saben, hoy en día hay más de 1 billón de sitios en la internet de pornográficos, hay muchos hombres, también mujeres, pero hay muchos hombres, demasiados que están adictos a la pornografía y por consecuencia, pues uno busca actuar después de darle rienda a esos ojos que buscan tomar una mujer y como poseerla
quizá, empezando en la mente, pero después quizás en vida real y a veces por no poder, uno actúa por medio de hechos inmorales como la masturbación. De eso habla esta lectura. Y hay tantos hombres que se pierden, que están completamente bajo el dominio del diablo. ¿Por qué? Por la lujuria. Y quizás sería mejor si se quitaran los ojos, si se cortaran las manos. Obviamente Dios no te está pidiendo sacarte los ojos o cortarte la mano, pero en una manera espiritual. Hay que buscar la manera de no caer en esas tentaciones, de quizás no tener un teléfono que tenga internet, el no ir a estos sitios pornográficos, el decirle a alguien, hey, estoy batallando con estas cosas. Y después, que habla del divorcio, obviamente aquí está hablando de que hay que tener un gran amor por el matrimonio, y el matrimonio es una relación exclusiva de entre un hombre y una mujer, en donde ellos comparten, incluso comparten de una manera sexual que es apropiada dentro del matrimonio. Pero después habla del divorcio. En esos tiempos un hombre podía divorciar a la mujer, según unos pensaban, si la mujer le quemaba los frijoles, o en otros decían solamente si la mujer cometía adulterio. Y si Cristo está diciendo que tú te puedes divorciar porque alguien cometió adulterio, pues no sería distinto a los pensamientos de los otros rabís. Él dice, no, la palabra en griego es pornea, que puede significar, de ahí viene la palabra pornografía. Esto puede significar adulterio, pero también puede significar algo ilegítimo o ilegal. Y aquí la Iglesia Católica siempre ha dicho que esto es una referencia a matrimonios que no fueron matrimonios, a matrimonios que fueron nulos en el momento en que se contrayeron. ¿Ok? Esto no es divorcio católico. Es como cuando en el fútbol, piensan que metieron un gol o que hubo un penal, una falta, y van a lavar, ¿ok? Y ahí está el árbitro viendo y después dice penal, 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 o no fue penal, o dice que no fue gol o que sí fue gol por medio del video. El gol no entró porque el árbitro dijo que sí. El árbitro simplemente juzga si el gol entró o no, y no lo anula, lo declara que nunca entró. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no permite el divorcio, no anula matrimonios, simplemente declara que en este instante no hubo un matrimonio porque una pareja le negó lo que se llaman bienes matrimoniales a la otra persona, o una persona tuvo una discapacidad para poder hacer ese voto. Y esto es todo un proceso. Hay tribunales en cada diócesis. Yo y mi esposa trabajamos como procuradores, abogados, para ayudar a la gente para que puedan buscar ese decreto de nulidad, pero la iglesia no anula los matrimonios. Pero aparte de eso, hermanos, sepan esto: en el Antiguo Testamento Dios dice que odia ciertas cosas, pero una de las cosas que dice, más fuertes que dice, es que yo odio el pecado. En el libro de Malaquías así lo dice. Dios dice, yo odio el divorcio. Dios quiere que nuestros matrimonios sean para toda la vida, hermanos. El matrimonio es muy difícil, muy difícil. Yo estoy casado, somos discípulos de Cristo, yo y ella, y batallamos. Es difícil, ¿ok? Pero el divorcio es aún más difícil. Entonces busca poder reconciliarte. ¿Por qué? Porque Dios odia el divorcio, pero a veces quizás para ciertas parejas, especialmente digamos si hay una mujer que es abusada, quizás sería necesario, pero la iglesia no permite divorcio, simplemente declara que nunca hubo un matrimonio aquí. Y aquí por eso sigue con la idea de los juramentos. Nosotros juramos ante Dios, o más bien Él jura dentro de los sacramentos. Todos los sacramentos tienen aspecto de juramento de Dios. Aquí un hombre y una mujer, ella le dice, yo te pertenezco a ti, yo seré tuya, te seré fiel toda la vida, hacen los votos, y el hombre le promete eso o le jura eso también a la mujer, pero el juramento en verdad es de Cristo. Por eso en los matrimonios hispanos se juntan los esposos y se les pone un lazo que simboliza el vínculo de amor entre los dos, que es Cristo. Cristo es el tercero en el matrimonio. Él es el que jura, y porque Él jura, este sacramento será permanente hasta
el fin de sus días. Y al fin de cuentas dice simplemente que digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Okay, hay que ser auténticos, hay que amar la verdad y una de las maneras primeras de amar la verdad es simplemente hablar la verdad. Hay que decir quién soy y después ser quien digo. Eso es ser auténtico, hermanos. Una de las cosas que a mí me encanta mucho de mi fe católica es que en cuanto a muchos temas morales en el mundo, temas de bioética, temas de la guerra justa, temas de grandes temas, muchas veces el único lugar en donde puedes encontrar razonamiento que es justo y que ama la verdad es por medio de la Iglesia Católica, hermanos. El ser católico es el tener una relación con la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es una persona y la verdad es Cristo. Y hay que amar la verdad, hay que aprender nuestra fe, hay que aprender las verdades de la Biblia y de nuestra fe para poder vivirlas, para poder amarlas. Y hay que pedirle al Señor de todo corazón que nos dé la gracia para poder vivir los mandamientos que dan vida, pero que también son muy difíciles de vivir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.